y tengo la carpetica aquí abierta todavía. Y alcanzamos a abrir algunos cuantos, ¿no? Algunos de estos formatos, solamente para las características de líneas y información 2D. Todavía no revisamos el tema de 3D, pero ya ahí, solo en eso de línea ya se da uno cuenta que a pesar de que la mayoría de los programas pues, sí abren ese formato, alguna información se va a perder. Entonces, esto sí un dolor de cabeza de toda la vida. Está lejos de resolverse realmente porque no hay un formato que realmente te permita transportar toda la información desde un software a otro. Y prácticamente la solución, digamos, que ofrecen las casas matrices es, pues, trabaja todo dentro de mi ambiente y así, pues, te evitas pérdidas. Pero incluso, hay que decirlo que incluso del mismo SolidWorks, sabemos que no hay compatibilidad, por ejemplo, hacia atrás. Ese es uno de los defectos más grandes, entre comillas, defectos más grandes de SolidWorks. Algunos de ellos lo llamarán una característica, y es precisamente que no hay manera de guardar un archivo de SolidWorks en una versión nativa de SolidWorks anterior. Es decir, por ejemplo, ustedes si están trabajando en la versión 2021 y se lo quieren pasar a alguien que esté trabajando en la versión 2019, en forma nativa no lo pueden hacer. No hay un guardar como versión 2019 o guardar como versión anterior. No hay. Y eso se los han preguntado a ellos de muchas maneras y siempre dicen que es por el tema de que las características nuevas en las nuevas versiones no se pueden trasladar a las versiones anteriores, entonces es muy complicado. Entonces, al final te toca estar siempre con el sistema actualizado. Y en el caso de los formatos neutros, pues saben que se va a perder información de pronto valiosa dentro de la cadena de diseño. Entonces aquí en esta diapositiva, lo que quiero mostrarles de pronto algunas cosas que uno tiene que pensar, sobre todo, por ejemplo, cuando va a migrar de una plataforma a otra. Imagínate, tienes una empresa y has venido trabajando con una plataforma de CAD, tienes una gran cantidad de información, archivos, planos, modelos 3D en esa plataforma de CAD, y por cualquier razón, por costos, por falta de pronto de asesoría, por falta de soporte o porque de pronto te encontraste una alternativa más potente y con un costo más accesible, te quieres pasar a esa nueva plataforma, pues tienes que arrastrar toda la información que dejas de la plataforma vieja y tienes que saber que no vas a poder pasar todo, vas a perder algo. Entonces hay que sopesar lo que vas a perder versus lo que vas a ganar. Entonces, esa es la lista de verificación que se propone. O sea, ¿cuál es el objetivo de la transferencia del archivo? O sea, ¿voy a seguir haciendo modificación de diseño o simplemente ya esta es la pieza CAD, no se va a modificar, voy a hacer mecanizado, voy a hacer fabricación de prototipos, voy a simular? O sea, ¿qué voy a hacer con eso? Porque dependiendo de eso, es mayor o menor la información que yo necesito. La cantidad de piezas o la cantidad de archivos que voy a procesar. Hay algunos software, digamos, independientes que se encargan de hacer ya procesamiento por lotes. O sea, tú nomás le das la carpeta y dices, bueno, conviérteme todo esta carpeta de archivos al formato que yo necesito. Y lo trabajan por lotes. ¿Qué información necesito pasar? ¿2D, 3D o ambos? Quiero mantener, digamos, información sobre las cotas, los parámetros dentro de mi modelo. ¿En qué medio se va a hacer la transferencia? Si voy a hacerlo en la nube, si lo voy a hacer bueno, esto antes se preguntaba mucho porque antes utilizaban mucho las USB, los disquetes en la época mía, y otros sistemas de transferencia de archivos, pero ahora prácticamente uno trabaja casi todo montado en la red, ¿no? Todos los archivos van a quedar en el PC. ¿En qué sistema operativo voy a trabajar? Unix. Voy a trabajar todo en Windows. La mayoría de los CAD modernos, digamos, trabajan principalmente en Windows, están diseñados para Windows, pero recientemente, digamos, hay nuevos jugadores en el mercado que permiten trabajar en otras plataformas. Pueden trabajar en Macintosh, pueden trabajar en Linux. Pero lo que yo siempre recomiendo es hay que hacer pruebas. Es decir, ahí no hay que creerle al vendedor del software, no hay que creerle a... porque ellos están interesados en que tú compres el software y obviamente te van a decir que sí. Y en cierta forma es verdad, pero no es una verdad completa, porque como les digo, siempre se pierde algo. Entonces hay que hacer pruebas con piezas que uno haya generado, piezas típicas que hace uno en el proceso de diseño y probar que realmente se da ese proceso de conversión completo. Entonces esa es la única manera de estar seguro de que esto medianamente puede funcionar. Bueno, ya esto de los formatos, de los tipos de archivos, ya lo vimos.
esto lo hemos visto, ahorita lo probamos. Quería mostrarles algunas de las cosas que me ha tocado hacer a mí, las vueltas que he tenido que dar en algunos casos, en algunas aplicaciones, para poder pasar desde una plataforma a otra. Entonces, a veces uno tiene que irse, digamos, como por caminos intermedios para poder llegar al resultado final. Entonces, traigo aquí tres ejemplitos de algunas de las cosas que he tenido que hacer en estos 20 y pico de años que llevo trabajando con el CAD. Este fue un trabajo para una empresa en el área médica, lo están viendo, y consistía, digamos, en mecanizar una serie, digamos, de moldes que realmente se utilizan para rellenar con plomo en irradiación para pacientes con cáncer. Entonces, la información realmente proviene de un escáner médico, ni siquiera viene de un escáner de ingeniería, un dispositivo médico, un escáner te manda una nube de puntos y bueno, y ahí cómo haces el negativo, digamos, el molde para poder fundir plomo y hacer la pieza que va a ir sobre el dispositivo para irradiar. Ese era, digamos, el objetivo. Ahí, digamos, eso fue en 2009, estamos hablando de casi 12 años, ahí, digamos, la transferencia directa de la nube de puntos a SolidWorks en ese momento no era tan viable. Realmente la forma como estaba la nube de puntos no era la más adecuada para poder procesarlos. Entonces fue necesario pasar por dos caminos intermedios. El primero, migrar esa nube de puntos a MATLAB. Como vieron ustedes, por ejemplo, en la primera tarea, puede hacerse, puede uno leer el archivo de texto, crear la nube de puntos y luego, digamos, el nuevo de hacer eso en MATLAB, uno la puede complementar, la puede generar la información adicional que se necesita con algunos códigos y se puede incluso exportar a otros formatos. Por ejemplo, hay códigos que eso no están en la base de MATLAB, pero se pueden conseguir por ahí en una página que se llama MATLAB Central Exchange, que maneja, digamos, diferentes librerías de MATLAB que hacen los usuarios. Hay códigos para exportar a IGES, por ejemplo. Puedes exportar ya las superficies creadas, la puedes exportar en formato IGES, que puede leer el archivo CAD. Ya aquí utilicé dos programas. Aquí utilicé MATLAB para hacer, digamos, un tratamiento de los puntos. Y luego utilicé un software libre que se llama MeshLab. MeshLab, digamos, el objetivo de MeshLab es trabajar con nube de puntos. Es un software CAD que está orientado precisamente a nube de puntos. Con ese software, digamos, uno puede reducir, digamos, suavizar, quitar puntos de pronto que son ruido, bajarle ruido a la nube de puntos y luego sí prepararlo para exportarlo a otras aplicaciones. Y luego sí, ya una vez está procesado, lo pasé a SolidWorks, en este caso la herramienta de CAM de SolidWorks, que era SolidCAM en ese momento, para poder mecanizar. De ahí, digamos, pasa de una nube de puntos a una superficie que pueda, digamos, ser trabajada con un software CAM para mecanizar. Pero, digamos, el tránsito no es directo, sino que a veces, en este caso, pues toca hacer algunos pasos intermedios. Este segundo ejemplo, este es 2015 más o menos. En este caso es un proyecto que trabajamos con una empresa del área de la salud, una clínica del área de oftalmología. Obviamente este simplemente es un prototipo de prueba, no tiene nada que ver con el diseño final, porque por temas de propiedad intelectual pues no se pueden mostrar esos diseños. Entonces, para propósito, digamos, ilustrativo, utilizamos otras geometrías, pero son de igual complejidad. En este caso, la geometría CAD se hace en SolidWorks de la época, y luego se transfiere a través de formato STEP a un programa de CAM que se llama PowerMill. En este caso, el formato STEP lee la información geométrica, principalmente superficie, que es lo que yo necesito. En este caso, cuando trabajas en CAM, lo principal que necesitas es superficie. Realmente no necesitas sólido, necesitas superficie, aunque el sólido perfectamente lo puedes trabajar, pero con superficie es suficiente, ¿ya? Entonces ahí, digamos, la transferencia es prácticamente perfecta, no hay problemas. El problema o la parte negativa de esto es que no hay asociatividad. ¿Qué significa esto? Que bueno, hay asociatividad, pero no es completa. Es decir, yo puedo modificar el CAD un poquito, es decir, por ejemplo, cambiar una curvatura, aumentar un espesor, aumentar una profundidad,
Y si los dos programas están en el mismo equipo, digamos, se puede sincronizar y una vez guarde el archivo en el CAM, digamos, se sincroniza, se da cuenta, digamos, que cambió la geometría y recalcula un poquito las trayectorias de las herramientas. Pero no es total, porque si el cambio es demasiado brusco, es decir, si el cambio es demasiado radical, pues obviamente se pierden las operaciones. Entonces también hay que darse cuenta que hay límites a los cambios que se pueden hacer. Ese es el segundo ejemplo que les traía, digamos, de transferencia de archivos. Y este último ejemplo, este fue bastante interesante, este se hizo en el 2017, aunque se hicieron proyectos parecidos anteriores. Este fue una consultoría que se trabajó con una empresa generadora de energías. Este es un álabe de un compresor radial, digamos, que alimenta la turbina generadora, y tuvo, digamos, una fractura, se fracturó el álabe. Y generalmente a nosotros en la universidad, el grupo de ingeniería mecánica, nos contratan para hacer auditivos, para hacer como una especie de estudio forense de la falla del componente, determinar por qué falló, cuáles fueron las causas y obviamente darle a la empresa las recomendaciones para que corrijan, digamos, esas situaciones que pudieron ocasionar esa falla y no se vuelva a repetir, porque generalmente pues la solución principal es cámbialo, no se partió, lo cambia, si vuelve a ponerlo otra vez, vuelve y se vuelve a fracturar, dice ya está pasando algo, entonces la solución no es simplemente cambiar un componente por otro que se va a volver a fracturar. En este caso, lo que se hizo fue con una máquina de medición por coordenadas, que es lo que parece ahí, una CMM. Se hace el levantamiento de la pieza del componente. Esto es como una especie de scan 3D, pero un poquito a pedal, ¿no? Pero es un poco, digamos, más ventajoso de que el scan 3D porque tiene mucha más precisión. Una máquina de medición por coordenadas tiene una precisión mayor que un escáner óptico. Los escáneres ópticos pues, también tienen su rango hasta el cual pueden medir, digamos, las geometrías con predicción. En cambio, la CMM te da una precisión mucho mayor en la medición de la geometría. Con el punto negativo de que es manual, o sea, la persona tiene que saber qué contornos tiene que ir midiendo y es por contacto, ¿ok? Pero digamos te da mucha más precisión. Fíjense que en este caso aquí, dándole las indicaciones al operador, él fue siguiendo los contornos de la pieza con la máquina de medición por coordenadas y los contornos, en este caso el software de la máquina, los convierte en líneas y los permite exportar, y esta es la parte interesante, él no te va a generar el sólido, simplemente te genera los contornos y los contornos te los exporta al formato, a dos formatos, a DWG, que es el formato nativo de AutoCAD, y el DXF, que también es otro formato de AutoCAD, pero es de intercambio. En este caso, hicimos pruebas con los dos formatos, DXF y DWG, pero el DWG no funcionó, realmente no nos permitió importar la información, pero con DXF sí pudimos importar, digamos, las geometrías y convertirlas en croquis de SolidWorks y luego ya convertidas en croquis de SolidWorks generamos las operaciones, generamos los sólidos. Eso es, y este es el producto, digamos, obtenido, ¿no? Este es el árabe digitalizado. Entonces, eso es para que tengan en cuenta que no todo es así directo, ¿no? A veces hay que hacerle un poquito de trabajo a este tipo de cosas que no se dan en automático, y que a veces hay que consultar mucho por internet, hay que preguntarle, hay que consultar foros, hay que irse a las páginas de los desarrolladores de software que a veces dan información y hay que probar, hay que hacer pruebas para ver si se da la transferencia. Entonces, digamos, es lo principal que tienen que tener presente ustedes cuando se les presente algo como esto, ¿no? Que tienen una pieza en un formato y tienen que trabajarlo dentro de otra plataforma. Bien, ok. No sé si hay preguntas. Voy a dejar de compartir aquí para compartirles mi escritorio y mostrarles algunas de las piezas que faltaba por mostrar, algunos de los archivos. Compartir escritorio completo.
Cambio. Bien, entonces, por ejemplo, aquí tenemos una pieza en formato IGES. Esta es una pieza en formato IGES. Ahorita la vamos a abrir para que ustedes la vean. Bueno, esto no debe parecerle a ustedes, esto me sale a mí por los templates. Toca corregir ese errorcito de instalación. Generalmente cuando uno importa piezas, él te pregunta si quieres correr un diagnóstico, porque a veces, por ejemplo, cuando son superficies, digamos, las tolerancias te puede quedar mal empalmada. Generalmente, pues, si de pronto no fuiste tú el que hizo la pieza, pues conviene hacer el diagnóstico, correrlo, para que te diga si, si la hiciste tú, generalmente no. Por ejemplo, fíjate que aquí me está diciendo que hay unas caritas que tienen unos errores, y eso es típico de IGES. ¿Ya? Casi siempre son errores muy pequeños en las tolerancias dimensionales. Así Necesito un que, juego por pay to earn ejemplo, que sea bacano, marica. Que uno disfrute suave. jugar, marica. David, cierra tu micrófono, David. Aro. Sí, sí, sí. No, y vivir de eso, imagínate. Ey, ¿sabes la cantidad de gente que es una inútil que pasa? Mira, imagínate el Kobe y a David, Mateito jugando. tienes el micrófono abierto, Ay, qué pena, profe. ya puedes seguir en tu conversación. Bueno, entonces fíjense, este es un archivo IGES. Detecta, digamos, la mayoría, si tú tienes que hacer un aumento demasiado grande para poderlo ver, él los detecta. Para ciertas aplicaciones de pronto puede que no genere problemas, pero muchas pues te va a funcionar bastante bien, digamos, el IGE. El IGE es el último recurso, como digo yo, en caso de que los demás formatos no te funcionen. Y casi siempre está ahí porque es un formato bastante está la opción de exportar a IGES. Vamos a ver Una pregunta, otro. profe. Sí, adelante. En ese formato, ¿y se puede hacer una modificación o ya Eh, o eso ya muere ahí? Sí puede modificarse un poquito, porque eso es algo que les quiero mostrar, que a pesar de que uno recibe un sólido como tal, uno puede hacer operaciones sobre él. No son operaciones, digamos, pierdes las cotas, pierdes los parámetros. Y, por ejemplo, si tú hiciste el modelo en SolidWorks y lo exportaste a IGES, el usuario que recibe ese sólido en IE solo recibe el sólido, es decir, nada más, no recibe ninguna de las operaciones que tú hiciste, es decir, no recibe el árbol. No sé, te lo voy a abrir otra vez para que tú veas. Bueno, vamos a hacerlo con el SAT, porque prácticamente con el SAT es muy similar el resultado. Este es otro de los formatos para exportar sólidos, el formato .sat. Ya ha dejado también de usarse bastante. Voy a darle diagnóstico. Fíjate que en este caso con el .sat el diagnóstico me sale perfecto, no hay errores. Digamos, porque importa, digamos, toda la topología completa del sólido. Pero ¿qué recibes tú aquí? Si tú te das aquí el árbol de operaciones, lo que ves es un bloque nada más. Es decir, ahí no hay ninguna otra operación, sino un solo elemento. Es decir, no hay agujeros, no hay operaciones intermedias, sino el sólido completo. Pero yo sobre ese sólido puedo hacer modificaciones y ya a partir de ese sólido yo puedo hacer operaciones sobre él. Si puedo hacerle más agujeros, puedo agregarle material, puedo quitarle material. Y hay unas operaciones que son muy buenas, muy potentes para esta clase de piezas que uno inserta, que son las operaciones que se hacen sobre caras. Esta opción, por ejemplo, de operaciones sobre caras, la uso mucho yo cuando me viene una pieza importada. Por ejemplo, hay que mover un elemento un poquito. Y esto no tiene
una cota, no tienes parámetros, pero puedes mover una cara, por ejemplo. Si por ejemplo esto de aquí, no está dejando. Yo puedo, digamos, hacerle un offset a esta cara. Un poquito, por ejemplo, y me deja ajustar un poquito el ancho. ¿Sí? Aquí yo lo ajusto con la regla aquí y cambio el ancho. Es decir, se pueden editar los sólidos bajo ciertas restricciones, solo que ya no lo hacemos directamente con las cotas paramétricas, sino que lo tenemos que hacer es con operaciones adicionales sobre el sólido. ¿Okay? Pero sí es editable, si no es no es solo lectura, es decir, no es como un PDF, entre comillas, que solamente lo puedes ver y no lo puedes tocar. Sí lo puedes tocar y lo puedes editar. Pero viste toda la historia de estos formatos neutros. Tanto como por acá tengo un jar con STL. No lo recomiendo para trabajar realmente, sí, para importar, que tú vayas a trabajar con lo que tú recibas en STL, no es recomendable. Ya es simplemente es un formato que utiliza cuando ya vayas a imprimir 3D, exportas STL porque es el formato que nativamente, digamos, te recibe la mayoría de las impresoras comerciales, aunque ya existen formatos más modernos que tienen, digamos, más ventajas que el STL. El STL es como el más extendido para este rubro de impresión 3D. Y que ahora, esto es realmente lo que recibes. ¿Sí ven el montón de triángulos? Entonces realmente tú no recibes un sólido como tal, sino un conjunto de caras. Eso es lo que recibes. Recibes un conjunto de caras. Y realmente este conjunto de caras, si no es, digamos, no lo puedes editar. No lo puedes editar usando operaciones de sólidos. Entonces, digamos, ahí, digamos, quedas bastante limitado. Y adicional, que pierdes bastante, digamos, precisión geométrica, porque como las superficies se ajustan, digamos, a caras planas, lo que es originalmente una superficie suave se empieza a convertir en un montón de caras planas y pierde, digamos, precisión. Para efectos de impresión 3D, lo que se hace es no final. Y como les comentaba, bueno, aquí tengo uno que es el formato STEP. Ese no lo tengo en mi listado, pero sí lo tengo acá en, vamos a buscarlo acá en el Blackboard, porque tiene que ver con la actividad que vamos a hacer en el transcurso de esta semana y la otra. Aquí está activo este, lo voy a descargar para verlo desde Solid. En este caso es la misma pieza, pero está importada en formato STEP. Este resultado es muy parecido al que tiene. Lo único que hice fue quitar esos redondeos que tenía la otra, para dejarla más simple. Pero recuerda que al final lo que tienes es esto, un sólido. Esto es lo que tienes. Puedes hacer operaciones sobre él, así como lo hicimos con el otro. Puedes mover las caras, puedes hacer huecos, puedes añadir material, puedes quitar material, como cualquier sólido. Pero la historia anterior de ese sólido la perdiste. Perdiste esa historia anterior. Y esa es una de las desventajas de trabajar con formato de estas características. ¿Okay? Pero pues es el último recurso cuando no hay otra opción. Pues, si necesitas la pieza para
para hacer algún análisis, análisis de elementos finitos, un análisis CFD, un análisis de, o para hacer CAM, pues, y la plataforma, digamos, a la que la recibe, no te recibe nativamente el formato SolidWorks, pues tienes que enviarla en un formato de este tipo. Este es el que recomiendo yo para sólidos. Cuando quieres trabajar con piezas en sólido, STEP. Esa sería, digamos, la opción. ¿Por qué? Porque el formato más reciente, si está disponible en el CAD, digamos, te va a leer el sólido bastante bien y digamos, no vas a tener tantos problemas de conversión. Si no funciona ese, prueba con las otras dos opciones, con SAT, con Parasolid o con IES, que sería el último recurso en ese caso. Bien. Y regresando un poquito, aprovechemos enseguida y metamos el comercial de la tarea 3. Precisamente, la tarea 3 tiene que ver con esa pieza que les estaba mostrando, ¿okay? Esa pieza que ya les estoy dando el archivo para que ustedes la puedan usar, para pues, que la puedan comparar con la que ustedes van a hacer. Te dicen, bueno, pues, esta es una tarea de modelación, sí, pero no es una tarea de modelación solamente. Hay que tener presente que, ¿recuerdan la clase que vimos el tema de intención de diseño? Ustedes van a modelar esa pieza, la cual, digamos, ahí les suministro las distancias principales. Y si por alguna razón les falta una, pues la pueden medir del sólido que les envíe. ¿Qué información tenemos de esta pieza? Pues lo que nos dice el documento es una pieza que tiene una función, la función de conectar una barra roscada de un cierto diámetro, que no se muestra, con un acople interno de 12.5 milímetros de ancho, mediante un pasador de 3 milímetros, que son los pasadores, son estos huequitos que están aquí. Estos son los pasadores, y la barra roscada iría acá. Aquí iría la barra roscada. ¿Okay? De tal forma que se puedan realizar ajustes al diseño de acuerdo a un análisis posterior de elementos finitos, manejando un mínimo de variables. Por ejemplo, el espesor de las orejas. Por poner un ejemplo. Es decir, supongan que ustedes, esta pieza se va a someter a un proceso de elementos finitos que no vamos a hacer, pero ya pensando a futuro, por ejemplo, la analizan y de pronto necesitas, te das cuenta que el espesor aquí de las orejas hay que aumentarle 2 milímetros. Entonces la idea es que ya esté parametrizada de tal manera que el aumentarle esos 2 milímetros no te descuadre toda la pieza, que la pieza conserve las características geométricas que tiene. Por ejemplo, la pieza es simétrica, tiene simetría de un plano, ¿cierto? Y que va a tener unas ciertas características que van a ser invariantes, es decir, hay algunas medidas que no deben cambiar. ¿Cuáles son esas medidas que no deben cambiar? Las que están indicadas aquí. Una va a ser el espesor del acople interno, es decir, la distancia que hay entre las dos caras internas de este elemento. Esto no va a cambiar porque ya el otro elemento no se modifica. Y la posición relativa entre la barra roscada y el pasador, es decir, la distancia entre esos dos, entre los dos ejes de los agujeros no cambian. Esas dos distancias son invariantes. Lo demás puede ajustarse dentro de límites razonables, ¿no? También hay que tener presente que tampoco le vas a decir, tampoco uno va a decir aquí esto, no, le voy a poner a esto el espesor original era de, por decirlo, de 7 milímetros, le voy a poner 50. Ya también una cosa exagerada, dentro de los límites razonables. Entonces, para eso ustedes tienen que hacer la planificación de ¿cómo pensarían ustedes que se puede modificar esa pieza dentro del diseño para, por ejemplo, agregar más material para que sea más resistente en caso de que el elemento finito te diga que no resiste, o quitar más material en caso de que el factor de seguridad sea bastante alto y te puedas dar el lujo de bajarle material? ¿Cómo puedes jugar tú con las dimensiones de esa pieza para volverla más resistente o bajarle material para hacerla más liviana sin dañar la pieza en el proceso? ¿Ok? ¿Sí entendieron la idea?
Por acá Sergio me dice, sí, profe. Bueno, es, supongo Sergio ahora en representación del grupo. Entonces aquí están las cotas principales de esa pieza. Profe, una pregunta. Cuando dice un mínimo de variables, se En caso refiere a de que que quiere. quieran comprobar que su geometría está bien. Se me fue el audio en el momento, no te alcancé a escuchar la última parte de la pregunta. ¿Puedes repetir? Sí, profe. Cuando usted dice que requiere un mínimo de variables, se refiere a que quiere que coloquemos todas las cosas como variables. O sea, como No, la ecuación. a lo que me refiero es que tú vas a tener varias cotas, si te das cuenta necesitas varias cotas para controlar, digamos, la geometría, ¿no? Pero la idea es que algunas de esas cotas las controles de manera, digamos, directa a través de variables. ¿Se acuerdan en la clase que dijimos, bueno, como una variable que es global, yo puedo asociar cotas a esa variable y usar esas cotas, esas variables dentro de ecuaciones en las cotas? Entonces, para mover, digamos, una característica del sólido, digamos, puede que esas características se tengan que mover a través de varias cotas. Por ejemplo, si yo quiero cambiar el ancho de algo, de pronto me toque tocar una, dos o tres cotas diferentes. Y el objetivo no es que ustedes, cuando vayan a hacer ese ajuste, no tengan que abrir cada uno de los croquis y empezar a modificar cada una de las cotas que intervienen en ese ajuste, sino que directamente a través de una variable global que controle esas cotas, solamente van, mueven esa variable y listo. Se despreocupan de tener que estar moviéndole a cada una de las cotas individualmente. Ese es el objetivo. Es decir, que a través de un grupo pequeño de variables controles el diseño. Pueden ser 3 o 4 variables globales las que se encarguen de controlar ese proceso. Por eso se dice, digamos, un número mínimo de variables. Como les digo, pueden ser 2 o pueden ser 3 variables, 4 máximo, pero digamos, con eso la idea es que podamos controlar las principales características del diseño del componente. Entonces, ¿qué debo ver yo cuando ustedes me manden su archivo? La pieza pues debe parecerse a la pieza que tenemos aquí, pero en vez de uno irse a las operaciones para cambiar las características de la pieza, lo que debe irse uno aquí es a la parte de ecuaciones y y va a aparecer aquí un listado de variables. Por ejemplo, quiero cambiar el diámetro del agujero roscado. Eso le pones un nombre de variable, obviamente. ¿Está? Nada más le cambio ese valor y si eso afecta a otras cosas, pues automáticamente todo lo que él afecte se debe cambiar de manera automática. Ese es el ideal aquí, ese es el objetivo, ¿ok? Que todo lo podamos hacer directamente desde aquí sin tener que ir entrando a cada uno de los croquis del sólido. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, eso era todo lo que teníamos por el día de hoy. La próxima semana, entonces, como les comenté, vamos a empezar el tema de superficies, que voy a dejar montado el material. Eh, y el jueves, vayan cuadrando su agendita para que participen en esa charla que va a haber también sobre el tema de superficies, para complementar la información que vamos a dar el día martes. Les recuerdo entonces, para mañana el envío de
las propuestas. Yo voy a dejar habilitado el enlace para que ustedes se envíen. Recuerdo que solamente son 3, 4 diapositivas corticas donde expliquen la problemática, qué herramientas CAE piensan aplicar, digamos, en el proceso de diseño dentro del curso, y cuáles serían los resultados esperados de ese proyecto. Eso es todo por hoy. Entonces, gracias por conectarse a nuestra sesión. Que tengan un buen resto de semana. Profe, espera una pregunta. Sí, Al Sergio. final ¿son unas diapositivas o no un archivo Word explicando No, lo como que esta es queremos? la propuesta, no es el primer informe, sino es la propuesta apenas del tema, ¿ya? Entonces, como tal, nada más necesito, digamos, que ustedes me describan la problemática que van a resolver. Por eso, 3 diapositivas perfectamente pueden cubrir esas 3. Una de la primera que diga cuál es mi problemática, qué es lo que voy a resolver o qué voy a diseñar. La segunda, ya qué herramientas voy a aplicar. Y la tercera, de cuáles serían los resultados esperados. Ah, bueno, listo, profe. Profe, ¿y el trabajo, la del taller 3 es individual o en grupos? El taller 3 me gustaría que fuese individual para que cada uno fuese trabajándole a las destrezas de intención de diseño. Listo, profe. Listo. Nos vemos entonces. Hasta luego. Hasta luego.